Hola, ¿qué tal? En este video les traigo un video algo diferente porque voy a usar el término, no acostumbro a hacer contenido de este tipo en el canal de YouTube del Camino 24 PTY y menos en a ser, digamos, un crítico comentarista como otros influencers cristianos católicos que se dedican más bien a la apologética. En este caso yo me dedico a un tema de la apologética no tanto como el tema de los debates y el tema de dime que te direte, sino desde el blanco de la apologética de exponer mi fe. Presentarla y bien, si te gusta, bien, puedes seguir escuchándola. Y si no, eh, puedes pasar, continuar adelante, no hay mayor problema. En ese sentido, no trato de traer este documento, este video, para entrar en rivalidades ni en controversias. Y bien, para iniciar con este video, de antemano les comento la historia un poquito para ponerles un poco de enfoque al tema que les voy a traer hoy. Y que nos permite hacer una pequeña catequesis con respecto a los amores ordenados y los amores desordenados. ¿A qué voy con esto? Les hago una breve introducción. Me encontré en las redes sociales, cualquiera X, no voy a mencionar nombres ni alguna en particular, dos imágenes. Era un mismo post en una red social X. No es la red social X, ok. No es Twitter, que ahora se llama X, no. Una red social cualquiera. Y me acuerdo de esas dos imágenes. Una imagen, que vamos a hablar de cada una de ellas, de esas dos. Una exponía un orden como una especie de jerarquía vertical, donde Dios está en el primer sitio y después venían otra serie de componentes en descenso, que vamos a ver más adelante. Y luego venía otra imagen donde Cristo, la palabra Cristo estaba en el centro, era un círculo y de ella todo lo demás en las periferias estaba la familia, estaba el trabajo, estaba el ministerio, el apostolado, si le queremos llamar así, y estaba los hijos, etc. Entonces, yo decía, bueno, me parece que la primera está bien, pero no sé. Y la segunda también me parecía estar bien, pero no sé. Es como que las dos se planteaban en postura diferente. Y ahora quiero compartirles un texto de cada una. Vamos a empezar primero con la postura, en este caso, de lo que se comentaba en la primera imagen. También acá hago la aclaración. Esta imagen la vi publicada en una red social cualquiera de alguien que la puso. No necesariamente tenía que ser católico y tampoco necesariamente tenía que ser cristiano no católico. O sea, para que no nos sintamos identificados ni que me esté polarizando por un lado o por otro. En este caso, al final, les voy a regalar, ya le hago el spoiler, una imagen que le explicaré la interpretación desde la Santa Madre Iglesia Católica, lo que enseña. Bueno, entremos. La primera imagen. Y para esto voy a usar una referencia en este caso, para la primera imagen, de lo que comentaría una persona de corte evangélica tradicional / protestante. Para esto me apoyé, porque obviamente no soy ni evangélico ni cristiano católico, soy católico, me apoyé en una IA para que me diera una perspectiva como simulando si esto está de acuerdo o no con lo que les voy a comentar. Digo de acuerdo o no porque son posturas, ¿no? Y esto es recapitulando y compendiando información en base a estas imágenes que les voy a compartir. Tenemos la primera imagen ahí, que habla de la condición vertical, donde Dios está arriba, y lo demás va como en un orden, ¿no? Digamos que en una secuencia. Dice así: esta visión entiende la vida cristiana como una estructura de prioridades ordenadas. El argumento central es que el corazón humano es propenso al desorden y a la idolatría, por lo que necesita una jerarquía clara para mantener la fidelidad. Fundamento teológico desde la cosmovisión cristiana no católica. Se basa, y digo cristiano católica tradicional, hablamos del siglo XX, principio del siglo XX para atrás. Se basa en la primicia de que Dios es un Dios de orden. Bajo esta lógica, las responsabilidades no son iguales en peso. Hay deberes mayores
que deben cumplirse antes que los menores. O sea, un orden, una estructura ordenada. Bases bíblicas para esto citan, en este caso la IA, pues lo repito, no le consulté a nadie, lo consulté con una IA, pidiéndole su análisis como si fuera un teólogo de esta imagen que tengo aquí en pantalla, cristiano no católico, pero más conservador, digámoslo así. No más contemporáneo con siglo XX, siglo XXI, por ejemplo, sino más allá atrás, hablando de inicio del siglo XX para atrás. Dice así, base bíblica, Mateo capítulo 6, versículo 33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice así la cita acá que pone él allá. Esta es la piedra angular. Si Dios no ocupa el primer lugar absoluto en tiempo y devoción, el resto del sistema colapsa. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Establece el segundo nivel de prioridad. Quien descuida a su familia por el trabajo o incluso por asuntos religiosos es cuestionado severamente. El que no prevé para los suyos es peor que un incrédulo. Cita acá un erudito, dice, erudito de referencia, tenemos a Charles, se escribe Hodge, el apellido. Dice, prominente teólogo de Princeton del siglo XIX, miren, siglo XIX. En su teología sistemática, Hodge enfatiza la importancia de los deberes morales según su orden de importancia divina. Asimismo, la tradición puritana representada por Richard Baxter aboga por una administración del tiempo donde el alma y la relación directa con Dios fuera siempre el peldaño superior de toda actividad humana. Y hasta aquí vemos que no suena tan mal, pero pone como prioridades. En esta primera imagen que tenemos acá, vemos que lo que nos trae la IA, en este caso, a la mesa con respecto a esta imagen, viéndolo como si fuera de la parte de la enseñanza cristiana no católica del siglo XX para atrás, 20, 19, 18, 17, así. Como vemos acá, ya nos trae a la palestra este tema, ¿no? Tan curioso, y esta postura, ¿no?, que se refleja. O sea, Dios es el primer lugar, pero lo demás se va como degradando, en el sentido que se va perdiendo en el tiempo. O sea, se va perdiendo en el tiempo de que, bueno, si primero es Dios y después la familia y los demás, bueno, que se los lleven. Y es un tema un poco delicado, no sé, quedan algunas aristas. Se ve que debe estar ordenado los amores, pero hay algo que no cuadra. Veamos la otra imagen. La otra imagen, como les comenté, es un círculo donde está el nombre de Cristo en el medio y se ven unas flechas que va hacia la familia y todo va rodeando en torno a Cristo. O sea, eso es lo que más o menos simboliza la imagen. Dice, en esta postura rechaza la escala vertical, propone un modelo cristocéntrico y orgánico. Aquí Cristo no es el punto número uno de una lista, es el centro de una esfera que conecta y da sentido a todas las áreas de la vida simultáneamente. Que hasta ahí no lo veo mal. Fundamento teológico se basa en la anulación de la división entre lo sagrado, que es la iglesia y la oración, y lo secular, el trabajo y la familia. Si Cristo es Señor, lo es tanto cuando el creyente ora como cuando diseña un plano o juega con sus hijos. No hay una jerarquía de importancia, sino una unidad de propósito. Entonces, esto es según lo que comenta la IA. Base bíblica, cita acá Colosenses capítulo 1, versículos 17 al 18. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Si todo subsiste en Él, nada está fuera o debajo de Él de forma separada. ¿Ok? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis y bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este pasaje elimina la lista de prioridades al poner acciones cotidianas como comer al mismo nivel de glorificación que las espirituales, llámese la oración o los cultos, etc. Eso desde el punto de vista cristiano no católico, todavía estamos viendo desde ese punto de vista.
Dice, erudito de referencia, tenemos a Abraham Kuyper, teólogo y primer ministro neerlandés. Su pensamiento sobre la gracia común y la soberanía de las esferas es la base de esta imagen. O sea, de este erudito teólogo y primer ministro neerlandés sale el concepto de la imagen que estamos viendo en pantalla. Y dice acá, Kuyper sostiene que no existe un solo centímetro de la vida humana que no le pertenezca a Cristo. En eso, nosotros como cristianos católicos también estamos de acuerdo. En tiempos más recientes, Timothy Keller ha empoderado esta visión en el siglo XXI, o sea, en la actualidad, y enseña que el trabajo y la familia son vocaciones llamados divinos, donde se adora a Dios de la misma manera que en un púlpito. Esto es la visión, la cosmovisión que la IA ha buscado en base a estas imágenes que le proporcioné y que ustedes han visto hasta ahora. En síntesis, me regalaron una síntesis de este tema. Mientras que la visión tradicional busca proteger al creyente mediante la disciplina y el orden, evitar que el trabajo rompa tiempo a Dios, o le robe tiempo a Dios, la visión contemporánea busca liberar al creyente mediante la integración de la fe, entender que Dios está presente en el trabajo. Ambas buscan la gloria de Dios, pero una lo hace a través de la segregación jerárquica y la otra a través de la centralidad espiritual. Y cuando yo leí esta conclusión dije, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Voy a buscar qué dice la Iglesia Católica con respecto a esta imagen y cuál es la mejor interpretación con respecto a ver a Dios en todas las cosas y principalmente en estos puntos, en la familia, en el trabajo, en los hijos, con la esposa o el esposo, o sea, el cónyuge, etcétera, etcétera, etcétera. Y para esto les compartiré en cuestión lo que la imagen que ahora ustedes ven en la pantalla, que fue, si ven, es muy parecida, tiene algunos matices que voy a explicar diferente a las dos anteriores. Esta imagen que les presento expresa una verdad central, o que la vida de nosotros debería estar centrada en Cristo. Cristo no es una prioridad más, es el centro de todo. Y hasta ahí podemos estar de acuerdo con nuestros hermanos cristianos no católicos en esa parte, en lo que mencionaban los eruditos del siglo XXI que mencioné hace un rato. La Iglesia enseña en el Catecismo de la Iglesia Católica que existe un orden del amor, ojo, llamado orden amoris en latín, o sea, orden del amor. Dios debe ser amado sobre todas las cosas y todo lo demás debe ser amado en Él y por Él. Ahora miren cómo cambia la cosmovisión del circulito como lo habíamos visto individualmente. Ok, Dios está presente en todos lados, sí, bien. Pero igual hay una diferencia y un salto. Dios aquí y lo demás abajo. Pero nosotros podemos amar a Dios, en este caso, por medio de esas cosas. O sea, como dice acá el enunciado, Dios debe ser amado sobre todo, sobre todas las cosas. Y todo lo debemos, y voy a leerlo de nuevo. Dios debe ser amado sobre todas las cosas. Y todo lo demás debe ser amado en Él y por Él. De ahí viene la frase que siempre hemos mencionado aquí en el canal de YouTube del Camino 24 PTY. No es mía propia, no es de mi propia cosecha. Esta imagen o esta idea o este concepto que les comparto es un concepto que lo he escuchado de sacerdotes aquí en internet. Nosotros debemos ver al Cristo sufriente, encontrarnos con Cristo en el prójimo, no solo en el Cristo sufriente, sino también en el Cristo que necesita atención. Y de ahí ya lo hemos tratado en otros videos. Lo vimos recientemente en los 9 días con la Divina Misericordia, que hablamos de las obras de misericordia corporales y espirituales. Entonces ahí más o menos se va relacionando esto y también leímos un texto con respecto a eso. Acá con respecto a esta parte, Dios debe ser amado sobre todas las cosas y todas las cosas deben ser amadas en Él y por Él. Les invito a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2062 al 2093. Es algo largo. Si quieren, aquí
que les haga un video leyendo y que compartamos aquí en un monólogo, pero que interactuemos en la caja de los comentarios con respecto a esta secuencia de numerales, en este caso el 2062 y no es del 2062 al 2093, es del 2062 y el 2093. Pero bueno, de igual forma, si quieren que haga un videito con respecto a estos dos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, con respecto a este título, Dios debe ser amado sobre todas las cosas y todo lo demás debe ser amado en Él y por Él, les invito a comentarlo. Pónganme ese título y pónganme la referencia del Catecismo de la Iglesia Católica y haremos un video con mucho gusto de estos dos numerales. Continuamos. Por eso, en el centro de esta imagen que estamos viendo aquí en pantalla, vemos a Cristo misericordioso. Esto significa que toda nuestra vida nace de su gracia y vuelve a Él. Esto es muy importante. Y acá me atreví a hacer esta modificación en la imagen original de nuestros hermanos cristianos no católicos, porque todo es gracia. Y la gracia nace del corazón de Cristo. Entendiendo su corazón no como un órgano, sino como desde su entraña, desde su adentro, desde lo más profundo de la Trinidad, nace esa misericordia. Y toda esa gracia viene de Él hacia nosotros y de Él, de nosotros, debe regresar hacia Él. Cito acá dos textos de la Sagrada Escritura. La carta a los Romanos capítulo 11, versículo 36 y la carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 17. Vamos primero entonces con la carta a los Romanos capítulo 11, versículo 36. El texto se lo voy a leer de la Biblia de Navarra. Dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él la gloria por los siglos. Amén. Esta es la carta que escribe San Pablo a la comunidad en Roma. Pasemos al otro texto que les di de referencia. En este caso, este texto dice Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo cuanto hagáis de palabra o de obra, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y aquí estos dos textos, ambos, nos indican algo. No solo la figura de Cristo, como mencionábamos, que está en esta imagen, que es una modificación de la última imagen que les presenté, nos dice o nos da ese indicativo que todo se mueve hacia Él y por Él, como lo mencionábamos anteriormente, sino que todo lo debemos hacer en esa gestión. Y aquí viene el fundamento bíblico de la Escritura con respecto a esta frase que les regalo a partir de hoy. Y de ahí viene, digamos, parte de la espiritualidad de este apostolado, en este canal de YouTube del Camino 24 PTY y en la cuenta, en este caso este es YouTube y la de Instagram, lo del Camino 24. Esto significa que toda nuestra vida nace de su gracia y vuelve a Él, tal cual como cita la carta a los Romanos capítulo 11, versículo 36. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y como dice la carta a los Colosenses 3:17, todo lo que hagan, háganlo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Sentido de la gráfica. Ahora entremos al mismo sentido de la imagen que estamos viendo. Punto interesante número 1, las flechas. Ven que hay unas flechitas, ¿no? Unas que van en una dirección y entran y regresan. Esto va muy de la mano con esto. Toda nuestra vida nace de su gracia y vuelve a Él. Entendiendo esto, las flechas en doble dirección no son un detalle estético o porque se vean bonitos. Expresan una verdad profunda católica. Todo viene de Cristo, la gracia, y todo vuelve a Cristo, la respuesta del hombre. Dios nos pone una misión: ser esposos, ser padres, tener un trabajo, tener un apostolado, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es la propuesta de Dios para nuestra santificación, o sea, para santificarnos desde nuestro llamado o desde nuestra
vocación a la cual fuimos llamados. Y todo es eso, y Dios nos proporcionará las gracias necesarias para cumplir con nuestra vocación, porque al final lo que busca Dios es que todos nos salvemos por medio de nuestro estado de vida. Regresando el cassette para atrás, entonces Dios espera nuestra libre respuesta. Y si nosotros respondemos que no, la flecha que va en dirección hacia Cristo misericordioso, que es el que tenemos acá, no se activa, por decirlo así. Pero si se activa, entonces se vuelve cada actividad, si la hacemos como para Dios, sabiendo que todo viene de Él y debe regresar a Él, entonces estas flechas ya cobran el sentido de su dirección. Todo viene de Cristo, que es gracia, todo es gracia, y todo vuelve a Cristo, respuesta del hombre. Su respuesta es libre y voluntaria. Dice, el Catecismo de la Iglesia Católica enseña en estos dos numerales que lo voy a compartir, muy resumido. Igual también puedo hacer un video de estos numerales, conversándolos tal vez en un short o algo así muy breve. Tenemos el numeral 2001, muy resumido, dice, la gracia es iniciativa de Dios, no del hombre. Dios pone los dones, pone las virtudes, pone la gracia de forma gratuita. No es algo que el hombre puede exigirle a Dios. Si uno pide una gracia, pero Dios sabe que no es lo correcto, o lo que estamos pidiéndolo mal, Dios nos da las gracias que realmente necesitamos. Cito a San Pablo cuando se quejaba y le dijo que había orado en múltiples ocasiones a Dios por algo que lo estaba afectando, con aguijón, creo que es el término que se utiliza en el texto, y el Señor le responde, solo mi gracia te basta. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2011, dice, todo mérito en la vida, o sea, en resumen, todo mérito en la vida cristiana proviene de la gracia de Dios. Y aquí viene una parte muy importante, todo. Cuando digo todo es todo, mi trabajo, mi comida, que pude pintar la casa, que llevé al niño al doctor, que tengo dinero para ponerle la comida, todo se traduce en esto. Todo mérito en la vida cristiana proviene de la gracia de Dios. Todo mérito. Y ahí viene la frase, todo es gracia. En la tradición la resume magistralmente en palabras de San Agustín de Hipona, lo que vamos a compartir. Todo lo que hemos compartido se resume en esto. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, Dios actúa primero, pero espera nuestra respuesta libre. Y ahí es donde interviene el libre albedrío. Dios siempre toca nuestra puerta y espera que nosotros la abramos. Y si nosotros la abramos, Él se sentará y cenará con nosotros. Esto lo encontramos, esta figura, esta imagen, la encontramos en el libro de Apocalipsis. Cristo en el centro de esta imagen, en este caso el Cristo de la Misericordia, ya que este video se está estrenando el día de la fiesta de la Misericordia. No solo es un símbolo, Cristo es el principio, el camino y el fin de toda vocación. Cualquiera, a estar soltero, a estar casado, a estar en orden sacerdotal, religioso, religiosa, cualquier vocación, Cristo siempre es el principio, el camino y el fin. Cito acá Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido, o todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Se entiende? Primero, y aquí viene la parte clave, primero busquen al reino de Dios y su justicia, o sea, primero busquen a Dios, y lo demás comenzará a funcionar, basado en lo que les comenté hace un rato. Se los vuelvo a leer. Toda nuestra vida nace de la gracia y vuelve a Él. Y también, como les comenté hace un rato, Dios debe ser amado sobre todas las cosas y todo lo demás debe ser amado en Él y por Él. Vamos viendo cómo entonces esta imagen no solamente es como tirar una imagen ahí en una red social y sale una imagen y qué chéverón se ve, ¿no? Pero si ya le buscamos un desarrollo teológico y vamos profundizando en esta imagen, nos damos cuenta que sí hay un orden, pero ese orden tampoco desamerita las otras cosas que deben permear y todos nosotros debemos actuar de forma cristocéntrica. Continuamos.
Catecismo de la Iglesia Católica 2232, también podemos leerlo en un video short y dar unos comentarios extra, pero ahorita voy a resumirlo en esto. Cristo debe ser amado por encima de todo vínculo. Cristo debe ser amado por encima de todo vínculo. Pongo el texto de ejemplo del rico que se le acerca a Cristo y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús le hace una serie de preguntas, todas las había cumplido de forma exitosa. Viene nuestro Señor, se planta, digámoslo así, y le dicen: bueno, solamente te falta uno. Vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Y el joven no pudo. ¿Y a qué voy con esto? Cristo debe ser amado por encima de todas las cosas. No necesariamente tomemos el texto, no necesariamente, pero puede tomarse también literalmente. Pero no necesariamente tomémoslo en esta ocasión tan literal. ¿Cuántos de nosotros no ponemos a Cristo en el centro? Pero ponemos en el centro a nivel de todas las otras cosas. Bueno, Cristo es mi centro, pero tengo a mi esposa. Cristo es mi centro, pero tengo mi trabajo. Cristo es mi centro, pero tengo a mis hijos. Cristo es mi centro, pero Cristo arriba. Si lo pones arriba, todo lo demás al nivel. Y como ya vuelvo y le repito, tómense la tarea de esta frase. Me pareció genial. Me pareció genial compartírsela a ustedes el día de hoy. Déjenme buscarla acá porque se me ha ido. Aquí está. Toda nuestra vida nace de su gracia y vuelve a Él. Y la otra, Dios debe ser amado sobre todas las cosas y todo lo demás debe ser amado en Él y por Él. Estas son frases clave y de poder. ¿Por qué? Porque te hacen tener una relación con Dios desde una óptica diferente. No se trata solo de vivir que Cristo sea el centro y que rodee todo, sino que a la hora de elegir, ¿qué elijo? ¿Se entiende? Ok, yo puedo amar a mi pareja, amar a mi cónyuge, amar a mis hijos, amar a mi familia, amar a mi trabajo, amar mi apostolado. Pero si nada de esto o alguna de estas no me conduce a Dios o no me ayuda a santificarme, aplicamos la regla clave de este canal de YouTube. Regla que no inventé yo, regla que propuso un santo hace muchos siglos. Hablamos de San Ignacio de Loyola, la regla del tanto cuanto. Tanto cuanto algo me acerque a Dios, lo mantengo, lo retengo. Tanto cuanto algo me aleje de Dios, lo aparto, lo elimino, lo saco de mi vida. Continuamos. Ya se movieron los apuntes, voy a buscarlo aquí. Ajá. Bien, ya hablamos de la figura de Cristo, hablamos de la flecha, lo que significa, y ahora hablemos un poquito haciendo catequesis de esta parte, lo que significa la palabra esposa en este tema. Hablamos de matrimonio. Llámese que este video lo esté viendo una mujer y lo ve hacia su esposo, o lo esté viendo un esposo y lo esté viendo hacia su esposa. Dice, el matrimonio es vocación y camino de santidad. Esto es importantísimo, es vocación y camino de santidad. Al igual podría ser estar soltero, o estar como sacerdote, o estar también como religioso o religiosa. Entendiendo esto, avanzamos un poquito más y les traigo un ejemplo de la Sagrada Escritura. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 25. Dice lo siguiente: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Y este texto, si lo ampliamos un poquito, para que no recaiga solamente en un lado de la polaridad, vamos a ampliarlo un poquito. O sea, no sabe que solamente para los esposos, sino también para las esposas. Veamos un poquito más el contexto y podamos ampliarlo y desarrollarlo un poquito más. Si lo leemos desde el versículo 24, dice lo siguiente: pues como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua por la palabra, para mostrar ante sí mismo a la iglesia resplandeciente, sin mancha, arruga o cosa parecida, sino para que sea santa e inmaculada.
palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí leímos desde el versículo 24 hasta el versículo 27 para darle un poquito más de sustancia al texto y que no fuera una cosa muy polarizada con el tema de que era la esposa o solamente el esposo, como se mencionaba acá, como lo tenía aquí en mis apuntes. Y es eso, es una vocación tanto para la mujer como para el hombre que permite santificar a ambos, a los cónyuges, como una sola carne, como un solo ser. Aunque sean dos cuerpos separados, cuando se unen en el vínculo de matrimonio, es para juntos, por medio de todas sus acciones, conforme a la voluntad de Dios, se santifiquen de la mano. Y ahí, teniendo a Dios, ellos viendo a Dios, ambos, no viéndose entre ellos, viendo a ambos hacia Dios, es allí donde cambia el sentido del matrimonio y su punto de santificación. Entonces vemos, teniendo ambos la mirada puesta en Cristo y respondiendo a cada uno como el ejemplo que está acá en la Sagrada Escritura, que compartíamos de Éfeso capítulo 5, versículo del 24 al 27, vemos entonces cómo todo esto ya se va engranando, ¿no? Va encajando y va dando una postura. Y esa postura es que debemos ver a cada uno, la mujer como a su esposo como Cristo la cabeza de la iglesia, y al esposo como el cuerpo, como si nuestra esposa fuera nuestro cuerpo o la representación del cuerpo místico de Cristo, no de forma individual, y ambos apuntando hacia la fuente de vida eterna. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2365. Les invito también a leerlos. Si quieren que haga un video short comentándolo un poquito más, me dejan aquí escrito el numeral y lo hago con mucho gusto. Dice: el amor conyugal está llamado a reflejar el amor de Cristo. Esto es importante. Y aquí viene una parte. El amor conyugal está llamado a amar como Cristo amó a su iglesia, hasta el extremo, hasta dar la vida por el otro. Y ahí viene la otra parte bonita, estar en esa alta disponibilidad de servicio entre ambos. No es que, yo no hago nada, sino viendo ese equilibrio y ese aporte de ambos para que el hogar camine. No es solo convivencia, en este caso hablando del matrimonio, es entrega sacrificial y santificación mutua. Esa entrega sacrificial. A eso uno dice, pero yo me gustaría irme a misionar, me gustaría irme a entregar mi vida, como una religiosa. Y está casado en matrimonio por la iglesia, bajo sacramento de matrimonio. Y ahí es donde Dios te llamó a santificarte. Ahí es donde Dios te puso para llevar la obra. Ahí es donde Dios quiere que tú hagas todo para la mayor gloria de Dios y el bien del cónyuge y de los hijos y de la sociedad en general. Desde allí, siendo luz y sal en la tierra. No es solo la convivencia, es entrega sacrificial. Hay problemas, hay dificultades, hay roces entre la pareja. Y ahí es donde ocurre la santificación mutua de la mano de Dios, ambos cónyuges poniendo la mirada en Jesús. Hablemos de la parte de los hijos. Los padres son los primeros responsables de la fe de sus hijos. Esto es 100% tal cual. El libro de los Proverbios en capítulo 22, versículo 6 menciona: instruye al niño en sus caminos. Vamos a ampliarlo un poquito más porque ese es el punto que tengo acá. Vamos a ampliarlo un poquito más. Ahora sí, la cita completa dice lo siguiente: instruye al muchacho o al niño o al joven. Aquí dice muchacho, pero estoy dándole el ejemplo al hijo, pues. Instruye al muchacho acerca de su camino y ni de viejo se separará de él. Y este texto de Proverbios capítulo 22, versículo 6 nos recuerda exactamente eso. Está en nosotros formar a nuestros hijos en la fe. Lo introducimos y lo hacemos nacer de nuevo del agua y del espíritu por medio del sacramento del bautismo. Entendiendo esa parte, que él nace de nuevo como una criatura,
se restablece realmente, deja de ser criatura y se vuelve hijo de Dios por medio del sacramento del bautismo, este niño ahí comienza nuestro deber de hacer germinar ese fruto que quedó sembrado en su alma a partir de su bautismo, que es esa semilla de las virtudes teologales, cardinales y los dones del Espíritu Santo, para que este niño nunca se aparte de sus caminos cuando llegue a viejo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2221, dice: los padres tienen la misión de educar en la fe. Este es el resumen de ese capítulo, igual de este numeral. Igual les invito a, si quieren dejar en la caja de los comentarios, que hagamos un video short de este numeral, 2221. Pueden comentar ahí, en este mismo video. Me hacen una lista de Navidad y con el tiempo podré ir haciéndolas poco a poco. La haré en video short para comentar un poquito con respecto a esto. O un video más largo, o lo hago todos en un solo video. Eso depende de cuántos comentarios vea con respecto a estos numerales. Detalle interesante es otra forma de santificarnos. Y vemos que aquí hay un orden, ¿no? Cristo en el centro, pero Cristo también arriba. Después viene nuestra esposa, nuestro cónyuge, en ese orden. Porque muy fácil es poner todo a nivel, pero en sí hay un orden. Hay un orden teniendo a Cristo en el centro. Y como lo hablamos anteriormente, voy a citar aquí mis apuntes. Dios debe ser amado sobre todas las cosas y todo lo demás debe ser amado en Él y por Él. La otra cita que les he dado es: toda nuestra vida nace de su gracia y vuelve a Él. Teniendo en cuenta eso, ya hablamos de la esposa, ahora hablamos de los hijos, y decimos cada cosa nos santifica, porque si todo lo hacemos por Él y en Él, viendo a Dios en todo, y que todo es gracia, y que toda nuestra respuesta debe ser para la mayor gloria de Él y para el bien de las almas que están en nuestro entorno, nosotros siendo servidores y no siendo servidos, entonces ya comienza a cobrar sentido de que incluso la crianza de los hijos es un camino de santidad. Pero en ese orden, la esposa, teniendo a Cristo en el centro, pero también un orden, el cónyuge, porque es tu llamado vocacional. Los hijos son el fruto del matrimonio y ese fruto debemos cuidarlo porque es una responsabilidad. Y ahí vamos viendo lo otro. No es solo cuidar, es formar discípulos para Dios. Tengo aquí en este apunte, no es solo cuidar a los niños y decir, bueno, son buenos, yo los llevo a bautizar, los llevo a mi primera comunión, le hago la confirmación y ya, pues chao que te vi. No, es formarlos, nosotros con nuestro ejemplo, para que ellos puedan alcanzar eso, puedan alcanzar la santidad, para que sean reales discípulos de Cristo y sean luz y sal en la tierra. Aquí yo usé la misma palabra que estaba en la imagen anterior, que es ministerio. También podemos llamar apostolado o servicio en la parroquia. Nuestra vida de iglesia en la comunidad. En la comunidad, hablando de la iglesia. Tengo un comentario acá que comentarles, dice, que voy a darles, pues. El servicio en la iglesia debe nacer de Cristo y volver a Él. No es porque yo quiero figurar, yo quiero aparentar, porque de ahí, o creerme más que lo demás, o hacerme la figura importante. No, debe nacer. El servicio en la iglesia debe nacer de Cristo. O sea, Cristo me llama a un servicio en la iglesia y yo debo responder. Debo volver a Él con mi respuesta. Acepto, vamos. Pero no es porque yo quiero, yo quiero estar en el coro porque yo quiero que la gente me vea. Ya, ahí partió mal. No, yo quiero ser acólito porque es bueno ayudar al Padre, porque todo el mundo va a decir, wow, este muchacho sí ayuda al Padre. Mal. Yo quiero ser catequista porque me gusta que la gente aprenda de mí, de lo que yo sé. Mal. Toda vocación viene de ese punto. No solamente la vocación dentro de la iglesia, la vocación al matrimonio, a la orden sacerdotal, al religioso o al estar soltero. Viene de eso, viene de Cristo. Es un llamado de Cristo y nosotros debemos responder voluntariamente. Cita acá Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 28. Esa es la cita que tengo dentro de mis apuntes. Dice: el Hijo del Hombre no viene a ser servido, sino a servir. Lo que hemos hablado. Si nosotros somos discípulos de Cristo, buscamos configurarnos con Él e imitarlo, porque eso es lo que hacen los discípulos, aprender del Maestro e imitar sus enseñanzas, debemos más que ser servidos, servir.
Y eso va en nuestro apostolado dentro de cualquier movimiento en la iglesia. ¿Ok? Centrándome específicamente en la iglesia. Dice acá, en mis apuntes, tengo acá, si no nace de Cristo, se vuelve activismo. Si nace de Él, es caridad viva. Si no nace de Cristo, se vuelve activismo. O sea, lo hago por mi yoísmo. Si nace de Él, se vuelve caridad. O sea, se vuelve amor del perfecto. Y amamos como nos amó el Maestro. Viene la parte ahora de la familia. Si vemos, más o menos se van ordenando algunos puntos. Viene lo que es el matrimonio como tal, la esposa que tengo aquí en la imagen, los hijos. Después viene la comunidad en general, hablamos del ministerio, del apostolado. O sea, no solo ser discípulo de Cristo en mi casa, para mi esposa o para mis hijos, sino también salir a mi entorno, a mis periferias. Aquí vienen las periferias. Y en las periferias vamos a entrar a la familia. La familia es la iglesia doméstica. No solo nos confinamos a papá, mamá e hijos como familia, iglesia doméstica. Es la iglesia doméstica íntima, pero hay una iglesia doméstica que sale del núcleo familiar hacia el núcleo de la familia, ya llamamos papá, mamá. En este caso estamos hablando de los suegros, la suegra, de los cuñados, cuñadas, tíos, tías, primos, primas, y abuelos, abuelas, etc. O sea, ¿me entienden? Son no el núcleo cero, papá, mamá e hijos, sino ya el núcleo familiar. Y vamos viendo cómo se va armando esta escala de amor que va saliendo de esta forma, ¿no? Entonces, en este orden, si yo lo pusiera en un orden en un orden muy particular, yo lo veo así, de esta forma muy particular, cambiaría de lugar el ministerio o el apostolado con la familia. O sea, primero vería esposa, hijo, familia, apostolado, trabajo, por decirlo así. Pero viéndolo en la figura que estamos viendo, estamos tratando de explicarles a ustedes, comentarles más que nada, no explicarles, sino comentarles, vemos que todo esto está como una parte, todo está al mismo nivel y donde Cristo está en el centro. Pero aparte de que Cristo está en el centro, también surge el punto de que Cristo debe estar incluso por encima de todas estas actividades. Pero dentro de estas actividades hay un orden jerárquico de prioridad. Ni siquiera, ¿cómo se los explico? Se lo voy a decir de una forma sencilla. Debe estar todo combinado. Las dos imágenes anteriores deben estar fusionadas en una sola imagen. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con la explicación de esta tercera imagen que hemos preparado para ustedes. Entonces, dicho esto, continuamos con el tema de la familia. Dice, la familia es la iglesia doméstica. Cito el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Dice lo siguiente. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y esa cita nos lleva a eso. Yo podría ser como mamá, como papá, o como abuelo, abuela, tío, tía. Procuramos que yo, la persona que está leyendo este texto, y mi casa, o sea, todos los que son mis familiares, sirvamos al Señor. Resumo del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1655, la familia es comunidad de fe, de esperanza y caridad. La familia es comunidad de fe, esperanza y caridad. En ese contexto, entendiendo esta parte, podemos ver que la familia se vuelve no solo una comunidad de gente que está ligada sanguíneamente, sino que es una comunidad de fe, donde todos podemos compartir la fe, de esperanza que creemos en Cristo y en su palabra, y de caridad, donde compartimos con amor, no el amor de que yo te amo, tú me amas, somos felices, sino ese amor de estar en esa alta disponibilidad de servicio entre cada uno de los miembros de la familia. Es el primer lugar donde se vive el Evangelio, y es cierto, por eso que hablamos que la familia es la iglesia doméstica, y más la familia como núcleo, papá, mamá e hijos. Pasamos por el último punto que estamos recorriendo, no necesariamente en este orden, es el orden de prioridad, pero para que se entienda, el trabajo. El trabajo también está llamado a ser santo y un motor para nuestra santidad.
Cita la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 30 y 23. Destaco de este versículo lo siguiente: todo lo que hagan, hágalo de corazón como para el Señor. Les comento algo. Hace un tiempo yo iba por la calle. A veces me pasa, ya tiene rato no pasarme. Iba en un día de esos para el trabajo, casualmente. Y me encuentro yo pensando, tanto esfuerzo valdrá la pena, tantas cosas que uno hace, levantarse temprano, ir para el trabajo, aguantarse un jefe, aguantarse los clientes, aguantarse la gente en la oficina, aguantarse, porque a veces uno tiende y cae en eso de aguantarse. Y increíblemente me aparece un vehículo de estos que cargan equipo para eventos, vamos a usar la palabra eventos, y el vehículo tenía en particular, esta cita bíblica en grande, pero bien grande. Cuando le digo que era bien grande, que se podía ver a legua, a leer con claridad a 30 o 40 metros de distancia. Eran letras grandísimas. Decía Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y yo siempre, mi curiosidad, apunto a veces alguna cosita que veo así, para después leerle y decir, de repente el Señor busca llamarme la atención. Y en efecto así fue. Y leo este versículo: todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor. Y digo yo para mis adentros, eso era lo que yo necesitaba escuchar en ese momento. Y esto va muy ligado con el trabajo, por eso le compartía este relato. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2427. Resumido, dice lo siguiente: el trabajo es participación en la obra de Dios. El trabajo es participación de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque si todo lo que hacemos lo hacemos de corazón como para el Señor, también el trabajo se vuelve en una forma de redención, en una forma de alabanza, en una forma de tomar las gracias y los talentos y enfocarlo todo siempre para la mayor gloria de Dios. Ya para finalizar, como síntesis final de esta imagen, no es una lista rígida de prioridades. Esto es importantísimo. No es una lista rígida de prioridades. No es dividir la vida en partes separadas, como si fueran cada isla que se atiende desde mi fe. Yo atiendo estas islas. No. Es una vida unificada. Todo converge en Cristo. Todo converge en Cristo. Como Santo Tomás enseñó, el amor es recto cuando está bien ordenado. El amor es recto cuando está bien ordenado. Ordo amoris. Cuando Cristo, y esto yo lo comparto para finalizar, cuando Cristo está en el centro, amas mejor a tu matrimonio, amas mejor a tu cónyuge, educas mejor a tus hijos, sirves mejor en tu apostolado o ministerio en la iglesia y trabajas con un sentido de eternidad. Porque entonces se cumple la verdad más profunda. Todo viene de Cristo y todo vuelve a Él. Finalicemos este encuentro que no pensé, sinceramente les doy sincero, no diseñé el video pensando en que íbamos a hablar por espacio de una hora, prácticamente lo que llamamos el video. Quiero finalizar con ustedes acá exhortándoles en esta pequeña catequesis que hemos tratado el día de hoy con respecto a esto de los amores. Les pido encarecidamente que no me tomen a mal el contenido que he compartido, solamente expuesto, haciendo uso apologético, digámoslo así, del contenido de nuestros hermanos cristianos no católicos, que, como ven, hay una clara distinción entre una postura y otra. Pero la Iglesia Católica, como madre y maestra, no es que vaya por la mitad, sino que toma las dos. Quería cerrar aparte con esta idea. Muchos creen solo por fe, otros creen por la razón. Pero la Iglesia Católica enseña que la fe y la razón son las dos alas que nos llevan al cielo. En este caso lo mismo. Creer que Dios es como un sistema jerárquico, que debemos poner a Dios en primero y lo demás son cosas secundarias en la medida que se van haciendo más abajo en la lista, o poner a Cristo en el centro y todo lo demás rodeándolo
como si todo estuviera al mismo nivel, son dos conceptos que son los dos extremos, como la fe y la razón. Pero al combinar los dos, nos crean esto que hemos tratado de explicar el día de hoy para vivir todo para Dios. Como las frases que le he regalado hoy, se las vuelvo a compartir. Todo viene de Cristo y todo vuelve a Él. Esa es la frase de cierre del día de hoy. Y la otra que le compartí, Dios debe ser amado sobre todas las cosas y todo lo debemos hacer y todo lo demás debe ser amando en Él y por Él. Y toda nuestra vida nace de su gracia y vuelve a Él. Finalicemos este encuentro de ya prácticamente una hora. Yo no iba a hacer un tema hoy, que estaba grabando este video. Estoy grabando vísperas de la fiesta de Cristo de la Misericordia. Pues de ahí la imagen en el medio, ¿no? Yo no iba a hacer este tema. Lo iba a hacer tan largo, pero bueno, la providencia de Dios, Dios siempre es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Recordemos eso siempre, todo lo debemos hacer para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Hagamos, para finalizar este encuentro, una oración de un santo que me he escuchado hacer, que nos aterriza y nos aterriza muy bien en el tema de la dependencia de Dios. Y es de un santo que ya he mencionado acá en este video, y es de Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué le digo que nos da una dependencia? Porque nos hace que todo es gracia de Dios y que todo regrese a Él. Y ahora van a entender, ya con esta pequeña frase que le acabo de decir, van a entender por qué lo menciono en este tema, con esa oración de Santo Tomás de Aquino. Y para esto nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración de Santo Tomás de Aquino a nuestro Señor Jesucristo. Dame, Señor y Dios mío, que no decaiga ni en la prosperidad ni en la adversidad, que no me soberbezca en cosa alguna, ni me deprima en otra, de nada goce o me duela, sino en lo que me lleve a ti o me separe de ti. A nadie deseo agradar, a nadie temo disgustar, sino a ti. Sea para mí despreciable todo lo pasajero, sea para mí querido todo lo tuyo. Que me hastie el gozo de lo que sea sin ti, que no desee nada que esté fuera de ti. Que me deleite el trabajo hecho por ti, que me sea penoso todo descanso que sea sin ti. Concédeme, Señor, dirigir constantemente el corazón hacia ti, y que en mis fallos sepa dolerme con el propósito de enmienda, y con el dolor de mis pecados también podría agregar yo. Hazme, Señor y Dios mío, obediente sin contradecir, pobre sin ser miserable, casto sin depravación, paciente sin murmuración, humilde sin ficción, alegre sin disolución, triste sin abatimiento, maduro sin pesadez, ágil sin ligereza, temeroso sin desesperación, que sea sincero sin hipocresía, que haga el bien sin ser presuntuoso, que corrija al prójimo sin arrogancia, que lo edifique con la palabra y el ejemplo. Concédeme, Señor, un corazón vigilante, que ninguna curiosidad lo aparte de ti, noble, que ninguna influencia indigna lo envilezca, recto, que ninguna intención siniestra lo desvíe, firme, que ninguna tribulación lo debilite, libre, que ningún afecto violento lo reclame. Concédeme, Señor y Dios mío, inteligencia que te conozca, diligencia que te busque, sabiduría que te encuentre, conducta que te agrade, perseverancia que te espere confiado y confianza de que un día al final te abrazaré. Concédeme soportar ya aquí tus castigos como penitencia, sírveme de tus beneficios por tu gracia y gozar de tu gozo en la patria por tu gloria. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.